Seguramente diste clic al video y dijiste, ¿cómo puede existir una cronología de una saga con solo 2 películas? Bueno, amigo mío, lo que nadie te cuenta es que la saga Amazing Spider-Man cuenta con cómics, artículos y planes ocultos que nadie te ha contado hasta ahora. Todo comienza con el nacimiento de Norman Osborn y Richard Parker, dos brillantes científicos interesados en la genética humana y la tecnología. Norman, al ser de una familia adinerada, puede fundar Oscorp, empresa dedicada a buscar avances tecnológicos para el mundo, armamento para el ejército estadounidense y a veces para curar enfermedades como el cáncer o, lo que le interesa a Norman, la enfermedad que ha tenido su familia, conocida como enfermedad del duende. Mientras, en un punto desconocido, Richard conoce a Mary Parker. Entra a trabajar en Oscorp, siendo amigo cercano de Norman Osborn, Curt Connors y, aunque nunca se mencionó, grandes posibilidades de que haya conocido a gente como Otto Octavius, Adrian Toomes y el más importante, Gustav Fierce. Pasa el tiempo y las cosas se desarrollan con tranquilidad, hasta 1995, con el nacimiento del hijo de Richard, Peter Parker. Años después, mientras Richard hace experimentos con Norman, nota que su enfermedad empeora y que Oscorp está haciendo armas biológicas de destrucción masiva. Desconfiado y enfocado en lograr sus objetivos, Norman manda a matar a Richard, sin antes acabar con todas, o casi todas, las arañas con las que estaba experimentando, dejando a Peter con sus tíos Ben y May, siendo esa noche la última vez que Peter vería a sus padres, los cuales se informó que murieron en un accidente de avión. Tras esto, Osborn da por muertos a los Parker, informa a May y Ben mintiéndoles de que era alguien peligroso y en secreto mantiene vigilado a Peter. Por esas fechas, se hace amigo de Harry Osborn, hijo de Norman, y un año después, Harry es mandado fuera del país y pasan varios años. Ahí es donde nos situamos en la primera película. Tranquilos, no voy a resumirles la película, solo mencionaré lo más importante y diré algunos detalles que nos servirán en la cronología. Peter va a la secundaria donde conoce a Gwen Stacy, investiga un poco qué pasó con sus padres mientras convive con sus tíos. Pequeña pausa aquí, en un cómic precuela se puede ver cómo el tío Ben le enseñó a Peter a desmantelar relojes, lo que después le ayudaría para que pudiera crear su lanzarredes. Se infiltra en Oscorp, cosa rara porque se supone que es amigo del hijo del dueño. Conocemos al Dr. Connors, se mete muy conveniente a un salón lleno de arañas. Y ahí, este es el Dr. Rata. En los cómics ha sido un villano poco conocido llamado el Protoduende. Y en el DVD se puede ver escenas eliminadas de él ayudando a Peter con la situación del lagarto, para luego ser asesinado al último comerse su cabeza. Evento que sabemos que es canon gracias a la página del Daily Bugle que cubriremos en un momento. Continuando, le pica la araña, prueba por aquí, prueba por allá, balacean al tío Ben, Peter quiere venganza, se hace unos lanzarredes, un traje, Connors recupera su brazo, se vuelve una lagartija gigante, Peter salva a unas personas por ahí y oficialmente decide ser el sorprendente Hombre Araña. Besos por aquí, pelea por allá, el Capitán Stacy, padre de Gwen Stacy, odia a Spider-Man, luego descubre su identidad, lo apoya y muere. Spidey salva el día, sin antes que el Capitán le pida que se aleje de Gwen. Se separan y... No haga promesas que no va a cumplir. Esas son las mejores. ¡Pedazo de imbécil! Balanceo épico y se acaba la película. Pero esperen, porque en la escena postcréditos vemos al hombre del sombrero, preguntándole a un Dr. Connors prisionero, ¿le dijiste al chico la verdad sobre su padre? Y luego de un teaser de que el lagarto podría regresar, este personaje desaparece entre las sombras. La razón por la cual pasa esto es porque originalmente iba a ser Electro. Es por eso que cuando cae el rayo desaparece. Pero descartaron esa idea y es por eso que Max y Gustav Fierce son personajes diferentes. Pero bien, ¿quién carajos es Gustav Fierce? En los cómics no tiene mucha relevancia. Lo único importante fue una novela donde fue responsable de unir a los 6 siniestros y se intuye que fue responsable de la muerte de los papás de Peter. En fin, aquí pasaríamos a ver la segunda película.
Pero no, porque tenemos mucha media que repasar antes de ella, incluidos los cómics precuela, una página web y un videojuego. Ok, no, este último no es canon, pero la historia es tan buena y es tan fácil de emular que se me ocurrió una idea. Si este video llega a los 1500 likes, juego en directo esta joya olvidada y saco cronología de ambos juegos como si fueran un universo paralelo. Así que ya saben, si quieren ese video, revienten ese botón de like. Y de paso suscríbanse al canal, que eso nos ayuda a llegar a los 50.000 suscriptores. Ahora sí, los cómics precuela. Existen dos cómics. Uno es una intercuela de The Amazing Spider-Man justo antes de la primera pelea con el lagarto, el cual no aporta casi nada que nos interese, así que pasemos al segundo cómic. Esta es una precuela directa de The Amazing Spider-Man 2. Nos presenta a un Spider-Man patrullando por la ciudad mientras habla con Gwen Stacy. Gwen le dice a Peter si no quiere cambiar su viejo traje. Mientras Peter lo piensa, ve a unos ladrones intentando robar una bodega. Luego de detenerlos, Spidey descubre que hay otro grupo de criminales cerca de una bodega industrial. Tras una pelea, uno de los ladrones dispara justo en uno de los lanzaredes de Spider-Man, haciéndolo caer directo a una turbina. Por suerte, nuestro héroe sale de ahí con vida, atrapando a los criminales, pero con su traje completamente destruido. Peter llama a Gwen y esta le propone hacer uno nuevo, con ojos más grandes, y el cómic termina con Peter diseñando su nueva máscara que veríamos en la segunda película. Como extra, aunque como dije no es canon, en el videojuego de The Amazing Spider-Man 2, en la biografía del traje principal, se menciona que Gwen fue la quien le hizo el traje. Como opinión personal, me hubiera gustado ver un cortometraje de esto, ya que la historia y explicación del cambio de disfraz está bastante bien hecha para quedarse solo en un cómic. En fin, antes de pasar a la segunda película, tenemos otro tema que abordar, y bastante amplio de hecho, el Daily Bugle. Ya tengo un video investigando a fondo este foro de Tumblr que no muchos conocen, y de hecho pueden ver el foro ustedes mismos aquí abajo en la descripción. En fin, vamos por partes. Como primeras noticias tenemos reportes de la batalla con el lagarto, la muerte del Capitán Stacy, y destacamos una encuesta de cómo la gente de Nueva York se preocupa de las amenazas de los metahumanos. A partir de ahí es donde empieza lo bueno, pero para no hacer más largo el video, voy a ir primero por las noticias pequeñas y luego vamos con los arcos importantes de esta página. 15 de noviembre de 2013, se encuentra el cuerpo del Dr. Rata, asesinado por el lagarto. 20 de noviembre, se reporta que Oscorp está construyendo una central hidroeléctrica experimental. El público rechaza la idea, pero Oscorp prosigue prometiendo que le dará energía limpia a la ciudad por los próximos 20 años. Cabe destacar que Max Dillon, quien diseñó los planes de la red, no se le da crédito en este reportaje. 3 de diciembre, Oscorp anuncia que invertirá mucho dinero para expandir sus proyectos de robótica, dirigidos por Spencer Smitey, quien colabora con su hijo Alistair Smitey. En los cómics y en la serie animada de los 90, es conocido por crear a los Spider Slayers, robots diseñados para cazar a Spider-Man. En una entrevista, habla un poco más sobre estos proyectos, pero nada importante por ahora. 6 de diciembre, Donald Menken invita a la periodista Joy Mercado a las instalaciones de Oscorp. Cuando escribe su reportaje al Daily Bugle, confirma que tiene un armamento avanzado para el ejército de los Estados Unidos, experimentos de energías alternativas y muchas otras cosas que no puede describir por un contrato de confidencialidad. Al final, destaca el increíble trabajo que ha hecho el Dr. Otto Octavius. 12 de diciembre, un tiroteo organizado por el mafioso Fancy Dan Brito se lleva a cabo, pero Spider-Man aparece rápidamente para detenerlos. Luego del evento, a un ciudadano le preguntan, ¿vio algún delito cometido por Spider-Man? A lo que él responde, ¿delito? No es un delito recoger perros callejeros. ¿De qué demonios estás hablando? Esto hace que la popularidad del héroe suba. Los mafiosos son llevados al departamento de policía de Nueva York para decidir su condena. 19 de diciembre, se empieza a sospechar de la salud de Norman Osborn. 26 de diciembre, aumentan los ataques de la mafia rusa tras la captura del 12 de diciembre. Se reporta que cuentan con armamento avanzado y planean atacar diferentes puntos de la ciudad. La nota finaliza con esta afirmación de uno de los involucrados: todo tiene un precio.
incluso la cabeza de los supuestos superhéroes. 9 de enero de 2014. En la Universidad Empire State, el profesor Miles Warren habla de poder clonar células humanas. En los cómics, este personaje es conocido como el Chacal y es responsable de crear a Scarlet Spider, el clon más famoso de Spider-Man. Los reportajes cuestionan la moralidad que este tema conlleva. Mientras tanto, Warren se defiende diciendo que esto es en pro de la educación de los estudiantes. En sus propias palabras, estamos clonando amebas unicelulares. Quizás algún día lleguemos a clonar ratones. No hay ningún dilema ético. Guarden sus preocupaciones para cuando empiece a clonar estudiantes universitarias. 7 de febrero. Se abren investigaciones sobre posibles actividades peligrosas en Oscorp, con el argumento que sus experimentos pueden traer consecuencias graves al futuro de la ciudad y el país entero, dejando claro que no están por encima de la ley. 26 de febrero. En medio de tanta controversia, se reporta que Harry Osborn, hijo de Norman Osborn, podría regresar pronto a la ciudad. Mientras, la prensa sigue preguntándose el por qué Norman no ha aparecido para hablar de las constantes controversias de la compañía. 11 de marzo, Departamento de Policía e Investigación de Nueva York da por concluida su investigación, dejando libre de cargos a la compañía. 21 de marzo, Donald Mencken es entrevistado por Joy Mercado sobre las recientes controversias de Oscorp. Opinión personal: aunque el tipo es malvado, se nota que es un buen comunicador al hacer una buena entrevista al respecto. Y muy realista, porque esto ha pasado cientos de veces en la vida real. 4 de abril. Se reporta que Oscorp perdió un contrato de armamento con el ejército de los Estados Unidos. Esto sorprende a la compañía, quien tenía planeado un mensaje en el cielo diciendo: Oscorp se eleva hacia el éxito. Para nada egocéntricos, ¿verdad? La prensa intenta preguntarle a Mencken y otros portavoces de la compañía acerca de esto. Todos dicen: ¿en serio me estás preguntando esto? Sin comentarios. 25 de abril. Finalmente la empresa descubre que Norman Osborn se encuentra gravemente enfermo. Debido a una enfermedad hereditaria de su familia, algunos mencionan que está a puertas de morir. Y para terminar esta sesión, el 1 de mayo de 2014 se le hace una entrevista a Gwen Stacy sobre el aniversario de la muerte de su padre, su opinión sobre Spider-Man y que pronto se graduará. Y sí, eso es todo mentira. Aparte de estas noticias rápidas, que terminando de escribir me doy cuenta que el 90% habla de Oscorp, tenemos 3 mini arcos que a varios les puede interesar. El 27 de noviembre se reportó un robo a un banco de parte de un misterioso ladrón, quien se describió que usó una especie de guantes sónicos. Por mucho tiempo pasó desapercibido hasta el 28 de diciembre, donde fue capturado por Spider-Man antes que robara otro banco. El criminal fue identificado como German Schultz, quien fue arrestado confiscando sus guantes sónicos. Los policías reconocen que fue muy ingenioso para crear sus guantes y guardar su identidad, pero no lo suficiente para escapar de la ley. Esperemos que luego no se escape o algo por el 14 de marzo de 2014, German, conocido por algunos como Shocker, escapa de prisión. Hey, al menos duró más tiempo ahí de lo que pensaba. Y para finalizar, el 2 de abril de 2014, Spider-Man volvió a enfrentarlo mientras intentaba robar otro banco. Aunque German mejoró sus guantes, no tomó mucho tiempo para que Spider-Man lo capturara y la policía volviera a encarcelarlo, esta vez en una celda de máxima seguridad. Desde el ataque del lagarto, se reportó que la policía estaba investigando a un sujeto conocido como el Big Man. El 12 de marzo de 2014, se reportó un tiroteo entre los hombres de Big Man y la mafia rusa. Se destaca que Fancy Dan Brito y muchos más criminales que Spider-Man había capturado con anterioridad estaban en la escena del crimen, ya que todos fueron liberados bajo fianza anónima. Pero todo esto no duraría mucho. El 18 de marzo de 2014 se anunció que el Big Man fue capturado, revelándose que era Frederick Foswell, quien trabajaba en el Daily Bugle y escribió la historia pasada de Big Man. La policía lo arrestó, pero quedó como un misterio el por qué Foswell reportó sus propios crímenes en el Clarín. Por otra parte, Spider-Man es elogiado por detener este crimen y se le reconoce su investigación para descubrir que Foswell estaba detrás de todo. Tiempo después,
Foswell confesó que hizo todo para probar lo podrida que estaba la ciudad y unir a las familias criminales de Nueva York, criticando a Jameson por su periódico, a Spider-Man por ocultar su identidad para no tomar responsabilidad de pasar por encima de la ley, Oscorp por su tecnología peligrosa que acaba en manos equivocadas, y a sus mismos lectores que ha informado por más de 30 años, siendo tan crédulos y ayudándolo indirectamente a hacer todo lo que hizo. Aunque no se menciona, es probable que la policía lo tildara de loco y lo estaban preparando para llevarlo a su prisión. Sin embargo, el mayor error fue llevar a Foswell a la isla Riker. 9 de abril del 2014. Big Man ha muerto. Tras que la policía lo llevara a la prisión Riker, se reportó cómo encontraron su cuerpo sin vida en un armario de almacenamiento, junto a algunas cortadas que se le vieron. Se desconoce quién fue el responsable, pero es conveniente que un día después se haya capturado a alguien relacionado a crímenes de este estilo. El 10 de abril, en un artículo escrito por Eddie Brock, se reportó la captura de Cletus Kasady, quien fue reportado por un barista en el centro comercial. Tras eso, las autoridades actuaron rápido y Kasady no mostró casi resistencia, y fue llevado a Ravencroft para cumplir sus 12 cadenas perpetuas. Algunos sospechan que él fue quien asesinó a Big Man, justo antes de que revelara más detalles de las familias criminales en Nueva York. Como pueden ver, habían muchas ideas y tramas que no vimos en las películas. Y en parte eso se refleja en The Amazing Spider-Man 2. Ya saben, con la cantidad de tramas que tiene esa cosa. Como en la primera, no la voy a resumir porque para eso mejor vean la película. Pero sí tocaré los puntos más importantes para la cronología. Alexis, alias Rhino, parece ser parte de la mafia rusa que Spidey ha combatido desde hace un tiempo, probablemente ganando más poder tras la captura y muerte de Big Man. Spider-Man es amado por la mayoría de la ciudad, aunque el Clarín sigue difamándolo por parte de JJ Jameson. Norman Osborn fallece sin antes ver a Harry y advertirle de la enfermedad que tiene la familia Osborn. Importante recalcar que cuando están limpiando su habitación, se ve como traen un tanque extraño, el cual nos servirá para más adelante. Cuando Harry toma el puesto de su padre, nombra a Felicia como su asistente y mano derecha. Aunque no llegaron a desarrollar esta trama, por el nombre sabemos que es Felicia Hardy, alias Black Cat. Y por comentarios de los guionistas, ella se infiltró en Oscorp para robar información de la empresa con objetivos desconocidos. Después, cuando Harry investiga sobre su enfermedad y descubre el caso de Electro, se pueden ver nombres y archivos relacionados con varios personajes. Uno de los más destacados, el Dr. Michael Morbius. Relacionado a eso, tenemos esta imagen que anunciaba el inicio de la producción de la película. Un casillero con el número 14, referencia directa al simbionte Ultimate, donde Richard Parker y el padre de Eddie Brock trabajaron para curar enfermedades. También en la película final podemos ver unos archivos con el nombre Venom, y hay una escena eliminada donde vemos este casco donde aparentemente estaba el simbionte. Más adelante, Peter investiga sobre sus padres, descubriendo que Richard se escondía de Oscorp y que estos últimos seguramente fueron los que lo mataron. También se revela que la razón por la cual Peter obtuvo sus poderes fue porque la sangre de Richard estaba en las arañas con las que trabajaba. Como la araña que mordió a Peter tenía parte de su ADN, eso le otorgó poderes. Y bueno, tras derrotar a Electro y que Harry se convirtiera en el Duende Verde, pasa lo que todos sabemos. En escenas eliminadas íbamos a ver a Peter golpear a Harry por lo ocurrido, al punto que casi lo mata, pero se detiene y decide entregarlo a las autoridades. Lo encierran en Ravencroft y tras el funeral de Gwen Stacy, Spider-Man desaparece. Tiempo después, Harry empieza a curarse de su enfermedad y recibe una visita del llamado Hombre del Sombrero, quien propone a Harry dominar la ciudad ahora que Spider-Man está afuera. Harry dice que forme un equipo pequeño y le da acceso completo a Oscorp. Entra a la zona de proyectos especiales mencionando el nombre de Gustav Fierce. Aquí vemos las alas del buitre, los tentáculos del Dr. Octavius
y el traje de Rhino. En las noticias se reporta el escape de Alexis, quien ahora porta un traje especial, mientras en su casa, Peter Parker se siente indeciso de qué hacer. Decide ver el video de la graduación de Gwen Stacy, y luego de pensarlo, se da cuenta que debe seguir adelante, ya que eso es lo que ella hubiera querido. Y justo cuando toda esperanza parece nula contra Rhino, Spider-Man regresa para enfrentarlo. En esta parte iba a agregar los planes posteriores. Ya saben, Amazing Spider-Man 3, 6 siniestros, etc. Pero 1, el video ya está quedando muy largo. Y 2, probablemente esos planes no hayan pasado exactamente igual en el canon, ya que tenemos nueva información actualmente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, acompáñame en este tramo final. Luego de derrotar a Rhino, Spider-Man regresa a las andadas. Sin embargo, aún no supera del todo la muerte de Gwen Stacy. Por ejemplo, varios ciudadanos reportan cómo es más agresivo con los criminales. Si antes le temían un poco, ahora le tienen pavor, porque ya no mide tanto sus golpes. Si pensaban que después Peter conocería a Mary Jane, están equivocados. Ahora él pasaría casi todo el día siendo Spider-Man, mejorando partes de su traje, lanzarredes, etc. No se sabe si enfrentó a los 6 siniestros, pero me atrevo a decir que es muy probable. Eso sí, aún no enfrenta villanos como Venom o parecidos. Y si acaso llegó a tener algún traje negro, seguramente era un experimento como en los cómics Ultimate. Lo importante ahora mismo es que años después, mientras patrullaba por la ciudad, todo su cuerpo se ilumina y en un parpadeo se encuentra en Nueva York. Pero todo es diferente. Algunos lo ven y dicen: ¡Spider-Man! ¡Ahí está! Espera, ¿cambió de traje? Peter no sabe qué está pasando, así que se esconde e investiga un poco más de qué es este lugar, y ve en las noticias y periódicos algo que lo impacta. Peter Parker es Spider-Man. Pero hay algo que no cuadra. Esa no es su cara. Este es otro Peter Parker. Poco a poco empieza a deducir que está en otro universo, una teoría que ya había escuchado antes. Un día después, mientras exploraba la ciudad, en un callejón oscuro, ve cómo se abre un portal. Lo traspasa y... se ha reunido con Michelle Jones y Ned Leeds de este universo. Lo interesante es que pregunta si la magia es real aquí también. Desconocemos a qué se refiere con esto. Tal vez haya enfrentado a un misterio que usaba magia en vez de tecnología, o incluso en su mundo había un Doctor Strange. Como sea, se encuentra con otro Peter Parker más viejo y juntos consuelan a su versión más joven. De ahí ya saben la historia. Pelean contra muchos villanos, quiere pelear con un alienígena, se revela que en su mundo él es de los pocos superhéroes que existen, ya que no hay Vengadores, hace las paces con Electro, este último descubriendo su identidad, lo cual es una incoherencia enorme en la película, pero bueno. Y lo más importante, logra salvar a la MJ de Peter 1, sanando la herida que tenía al no salvar a Gwen. Finalmente todo se arregla y cada quien regresa a su universo. No se sabe qué otras aventuras o villanos haya enfrentado a este Peter Parker, pero seguramente tras conocer a sus otras versiones, esté dispuesto a ser un mejor Spider-Man, un sorprendente hombre araña. Y tal vez necesite prepararse bien, porque un ser de gran poder, más pronto que tarde, iniciará una guerra que definirá el curso del multiverso. Sea como sea, esperemos que este Spidey esté preparado para las guerras secretas.